este esquema, con la inflación bajando en estos niveles o acelerándose la desinflación, es mucho más sostenible de lo que pasaba antes, ¿no? Cuando la inflación tenía un piso más elevado y estabas obviamente con un crawling peg que te generaba inflación en dólares todos los meses, ¿no? Y sobre todo crawling peg del 1%, un hito, 1%. De hecho, ahora el dólar se está estabilizando en un valor de 9% arriba de lo que estaba en abril y tuviste mucho menos inflación desde entonces. Tuviste 2,8 en abril y ahora 1,5, es decir, menos de lo que subió el dólar. Y alguno me va a decir, y bueno, no, pero pará, el dólar exportador es el dólar blend, que era más o menos este. Y el dólar importación, hasta fin del año pasado, era el dólar oficial mayorista más el impuesto país, que lo eliminaron. Bueno, está bien, qué sé yo, pero veo la dinámica y ahora veo que, bueno, no es que el dólar me está quedando muy atrás que los precios. Este número de inflación, 1,5% del índice de precio del consumidor, ahora lo vamos a analizar, de 0,1% la canasta básica total, que es la canasta de la pobreza, que tiene alimentos y también algunos servicios, vestimenta, calzado, etc. 0,4%. Y la canasta de la indigencia, que es la canasta alimentaria básica para, dice el INDEC, realizar la actividad física moderada para una persona, un adulto, bueno, dio menos 0,4%. Es decir, deflación en la canasta de indigencia. Obviamente es una muy buena noticia desde el punto de vista de todo lo que pueda suceder, desde el punto de vista de las estadísticas sociales, porque con estos números de la canasta básica de la pobreza en 0,1 de prácticamente cero de inflación y la deflación en la canasta básica alimentaria, obviamente empiezan a mejorar sensiblemente los indicadores sociales, por lo menos medidos por el INDEC, ¿no? En la línea de pobreza, la línea de indigencia. Porque aún con los salarios yendo al 1%, estás mejorando esos indicadores, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que la discusión es: el gobierno ha logrado comprimir la inflación, entre otras cosas, manteniendo la estabilidad total del dólar, ¿no? Un dólar que está completamente planchado y bueno, la pregunta es si este nuevo proceso va a lo que quiere el gobierno, ¿no? Mantener sin duda el dólar planchado hasta octubre y ver si tiene alguna chance de pasar de largo o no, ¿no? La inflación núcleo, que se le sacan los precios estacionales y se le saca el tema de lo que hablamos de los alimentos estacionales, se le saca el tema de energía, se le saca el tema de toda la volatilidad de los regulados. Bueno, la inflación núcleo estuvo en 2,2%. Bueno, en abril había sido 3,2%. También bajó, pero bueno, hubo un impacto fuerte de todo lo que es también estacional, ¿no? O lo que decíamos, el precio de combustible, ¿no? Fíjense ahí la desinflación, sin duda es el mejor dato de la era Milei y el mejor dato en los últimos 5 años. Mejor todavía por lo que contamos de la canasta básica total, la de la pobreza, solo 0,1% de aumento y la alimentaria, la de la indigencia, menos 0,4%. Ahora, fíjense, me parece interesante este punto que es, perdón, ahí acomodo, es esto que decíamos, ¿no? El índice general 1,5, muy a favor todo el tema alimentos y transporte, acá está combustible, transporte dio 0,4, hubo aumentos de boletos colectivos, hubo aumentos en mayo, pero fue compensado por la baja de combustibles. Y 0,5 nada más alimentos, que en marzo y abril había estado muy arriba, ¿no? Porque habían jugado también en contra los precios estacionales. También abajo prenda de textil, ¿no? Ahí el cambio de temporada, pero también obviamente la competencia importada, la caída de ventas. Y por arriba, lo que pasa siempre en estos planes de estabilización, y sobre todo un plan de estabilización que tiene todavía corrección de precios relativos, muy por arriba, fíjense, salud, ¿no? Entre medicamento y prepaga, 2,7, ¿no? Bienes y servicios varios, están alineando, postergaron aumentos en agua
pero bueno, siguieron los aumentos de electricidad, gas, fíjense, ahora por arriba de la inflación, y muy fuerte todo el aumento del sector de internet, telefonía móvil, todo eso, fíjense dónde está, que es otro servicio privado que estuvo pisado durante el gobierno anterior y que ahora está teniendo aumentos, sigue teniendo aumentos, ahora muy por arriba siguen estos sectores recuperando, si se quiere, rentabilidad, y estos sectores están yo diría, salvo porque la gente les da de baja el abono, ¿no? Lo mismo que la prepaga, que si la gente no tiene plata y que por ahí se cae del sistema, pero están en el mejor de los mundos. ¿Por qué están en el mejor de los mundos? Porque ahora recomponen rentabilidad en dólares. Digamos, es un sector de servicios privados, como pasa en la convertibilidad, en la década del 90. Es decir, facturan todo en dólares, tienen una rentabilidad en dólares que no lo pueden creer. Antes tenían chirola de rentabilidad en dólares porque había una brecha enorme. No tienen competencia importada. Y están en un proceso de aumento de precios que va por arriba de la inflación general, ¿no? Además de que en algunos casos tienen un dólar barato para hacer procesos de inversión y de compra de bienes de capital e insumos importados que tiene, por ejemplo, el sector de la salud, ¿no? Sobre todo la empresa líder en medicina prepaga, que además tiene sanatorios que está expandiendo, ¿no? Importante. Entonces, me parece que acá, bueno, para adelante hay un problema, digamos, ¿no? Pues fíjense, que es el mismo problema que había la convertibilidad, que el tema de te convergen rápido todos los bienes transables, pero los servicios, ojo que cuesta la convergencia y eso es lo que te mantiene, entre comillas, alto el índice, ¿no? El IPC, acá está 2,8, 1,5, una baja muy importante. La núcleo, 2,2, sacándole estacionales, energía. Bueno, fue 3,2, una baja, pero no tan importante porque hubo baja, sobre todo los estacionales, ¿no? Que tuviste 1,9 en abril y deflación, menos 2,7, entonces eso tiró muy para abajo el índice. Y de nuevo, ¿no? Ojo que los servicios van por arriba y todos los bienes, los transables, parte importaciones, parte el dólar planchado, parte la caída de ventas en el mercado local. Bueno, están alineándose y en algunos casos yendo a inflaciones incluso por debajo del 1%. Bueno, sin duda es el mejor dato. Esto de romper el piso del 2 en este esquema es una muy buena noticia. Y la desinflación que es muy fuerte cuando se mira últimos 12 meses, porque van entrando números mucho más bajos y salen números del año pasado que todavía eran altos. Fíjense, el pico de interanual últimos 12 meses fue en junio del año pasado, 270% de inflación últimos 12 meses, ahora estamos en 43%, ¿no? Bueno, después hablamos un poquito del empleo. No sé qué quieren. No, alimentos muy importante, alimentos solos, sin tomar bebidas, sin tomar bebidas, ¿no? Sin contar las bebidas, alimentos solos 0,1. 0,1. Y fíjate acá un dato que esto lo mostramos a la mañana. Viste, el INDEC mide 60 productos de consumo básico, de la canasta básica, 60 productos. De los 60, 17 productos fueron a la baja. Y acá están algunos de esos productos de la canasta básica, fíjate, con obviamente las verduras y las frutas también, liderando las caídas. En promedio las verduras estuvieron 10%, 9,8% negativos el mes pasado. O sea, es el segundo mes consecutivo, ¿no? Que la estacionalidad juega a favor. Las frutas 1,7%, la carne 1,6%, en línea con el índice, pero en promedio los alimentos 0,1%. Y bueno, acá están, digamos, habrá sido de los últimos años, desde la época de la pandemia, que no se veía un cambio tan pequeño en alimentos, y ahí en la pandemia
teníamos, ¿te acordás? Congelamiento de precios por decreto que duró como un año esa medida. Sí, jugó muy a favor la estacionalidad, ¿no? Estos frutas y verduras, siempre no hay que tomarla, digamos, fruta y verdura es estacionalidad total, digamos. Entonces Claro. no hay que tomar en el índice de inflación, lo mismo que pasaba antes con el tomate o No, con lo la que pasa, lechuga, Maxi, pero bueno, sí. ¿te acordás cuando sucedía lo contrario, cuando aumentaban? Yo me acuerdo que analizábamos que las frutas y las verduras llegaron a más que duplicar el índice de precio, a triplicar el índice No, de por precio. eso, en marzo, que fue 3,7 la inflación, ahí hubo mucha estacionalidad también Vamos, yo negativa. te hablo de años anteriores, de otros Sí, sí. años. Y ahora, vos vas a la. Digo, pues no es. Ya por ejemplo, llevaban varios meses donde. Por ejemplo, el mes pasado también habían dado muy para abajo, no tanto, ¿no? No, Frutas, no, verduras. pero por ejemplo, sin irnos para atrás, Sí. por ejemplo, no sé, había varios economistas, Arriazu, por ejemplo, que decía el dato de inflación de marzo, dice, fue mejor que el de abril, para él. El marzo fue 3,7, abril fue 2,8. ¿Por qué? Y porque marzo jugó mucho la estacionalidad en fruta y verdura, que se dispararon los precios. Si vos le sacabas eso, la inflación de marzo fue más baja que la de abril, que fue 2,8, pero jugó a favor la estacionalidad. ¿Se entiende? Por eso hay que ver la inflación núcleo. La inflación núcleo de abril creo que fue un poquito más arriba de la de Sí. marzo. Entonces. Claro, la de abril había dado 3,2, sí, había sido elevada, Sí, ahora sí. dio 2,2. Claro, no sé si la de marzo dio 3,2 o menos, la núcleo. Bueno, ahora lo cierto, la núcleo bajó, digamos, es un buen dato, digamos, ¿no? Es un buen dato, más allá de que ayudó mucho para que sea 1,5% el tema de la estacionalidad, ¿no? Sí, Montenegro, sí, la núcleo de marzo dio 3,2, la núcleo de claro, abril dio 3,2. 3,2 Sí, sí. y ahora la de mayo 2,2. Sí, pero por eso, la núcleo de marzo dio 3,2 Sí, y la núcleo de abril dio 3,2. sí, Pero en abril había jugado muy a favor la estacionalidad, ¿no? sí, sí. Y más allá del indicador núcleo, uno dice, bueno, la misma inflación, por ahí había que ver un poquito, desagregar algunas cosas, el tema regulados y demás. Algunos decían, bueno, el dato, ojo que el de abril no era tan bueno, y el de marzo no era tan malo, digamos, un poquito esa era la conclusión. Bueno, lo que es cierto es que el de mayo es muy bueno, pero ojo que jugó muy a favor la estacionalidad, ¿no? En el dato. Pero bueno, de todas maneras, cuando empieza a haber, por ejemplo, deflación en el caso canasta básica, la canasta básica de la pobreza, matrimonio de 2 hijos, está en 1.100.000 pesos. Está lejos, obviamente, del ingreso promedio de esta economía, que está más o menos un poquito arriba de eso, con lo cual eso te marca que tenés todavía niveles de pobreza muy elevados, pero el tema de que en la canasta básica alimentaria haya deflación, bueno, es un dato para mirar, ¿no? Con atención. Después vamos a hablar si esto tiene que ver, obviamente tiene que ver en gran medida también porque lograste unificar el mercado cambiario y priorizaste la desinflación, priorizaste que el Banco Central no comprara dólares y priorizaste tener un nivel de inflación mucho menor a no tener dólares en el Banco Central. Y eso es, bueno, la discusión que hay ahora con el FMI, con los mercados y que no baja el riesgo país. Algunos dicen, pero Montenegro, bueno, si hubiese sido mucho más sencillo empezar a comprar dólares dentro de la banda, acumular dólares, tener 5.000 millones de dólares más en las reservas, sí, pero hubiese tenido un tipo de cambio más alto, números de inflación a esta altura más elevados, no sabemos cuánto, porque el ancla en última instancia es fiscal, pero sí números más elevados y, bueno, también sobre eso se abre una dinámica política distinta, ¿no? Montenegro, yo como te decía esto de, digo, el tema frutas, verduras y lo estacional. Vos fíjate, primeros 5 meses del año, la inflación fue
el IPC 13%. ¿Cuánto subieron las frutas en estos 5 meses? 1,4. ¿Entendés? Por eso yo te decía que excede, me parece, el tema estacional, así como cuando, ¿te acuerdas que las frutas, cuando había alta inflación, la inflación había sido 150% interanual y las frutas y verduras 300%? Entonces uno decía, escapa a lo estacional, porque en periodos más largos se da lo Claro. mismo. Y en el interanual, la inflación, el IPC 43,8, las frutas dieron 28,7, y fíjate el interanual de verduras, interanual menos 9,6. Por eso yo te digo, hoy uno va a la verdulería y encontrás frutas y verduras que realmente uno tiene la impresión de que no son caras, están baratas. Y por esto, porque en el último año, tanto frutas como verduras corrieron muy por debajo de la inflación, a tal punto, que es lo que te acabo de decir, que las verduras hoy cuestan más baratos que hace un año, nominalmente. Vos decís que ahí El, hay también tema de y importaciones, sí, el lunes, esto, perdón, es un chivo, pero voy a hablar con un experto sobre este tema. sobre el A tema ver qué fruta y está verdura. pasando, sí, a ver qué está pasando, porque es llamativo, ¿viste? Digamos, porque es verdad que, ¿viste? La otra vez hicimos una nota, las peras de China, las naranjas de Egipto, ¿viste? De distintos lugares, los pomelos, no sé, de Moldavia, o sea, tal vez eso esté presionando hacia abajo, pero es un dato objetivo de que corren muy por debajo del índice, comparando ya sea primeros 5 meses del año y respecto de los 5 meses de alimentos, o comparando últimos 12 meses. Sí. El otro tema que me... Ahí decían, ¿no? Que había oferta de Pepsi, decían, no sé qué precio habían puesto. No, es que bajar, No, sí, sí, las gaseosas Pepsi sacó ya hace un mes sí, un precio más promocional, pero te digo, hay un engaña pichanga ahí. ¿Por sí. qué? Si querés te lo cuento. Yo te puedo contar todos los No, está bien. engañapichanga, Lo que se ve en el INDEC es que las bebidas cola, Sí, eh, último año, 44,3%, es decir, estuvieron al ritmo de la inflación. sí. Digamos, Sí, yo lo no que es te que, digo, en el sí, caso de Pepsi particularmente, vos ibas al supermercado hasta hace un mes y encontrabas, en el caso de Pepsi, segunda unidad al 50%. sí. Entonces, ¿qué hizo Pepsi? Dice, bueno, de ahora en más, la Pepsi sale, hicieron publicidad con eso, directamente sale con ese 25% de descuento que antes te lo mostraban los supermercados. Quiere decir que antes los hacían los supermercados, o sea, el descuento directo. Lo que te quiero decir es que hoy la Pepsi cuesta lo mismo que hace un mes, ni más barato ni más caro. Y Sí. tanto la Pepsi como la Coca, como vos decís, el INDEC lo midió, tuvieron en los últimos 12 meses aumentos superiores a los de la inflación. Pero por eso acá dicen que hay descuentos o bajó de precio, y no, lo que hizo fue transparentar algo que antes los supermercados los hacía de manera como promoción, y ahora sale directamente como precio promocional. Sí, igualmente me habían contado que Pepsi había ganado participación de mercado porque Es más barata, más barata. había tenido una estrategia más agresiva Sí. con el tema precios que Coca, que se había quedado, y bueno, que la gente Y obviamente no sale. compraba. No sé cómo le fue a Manaos, pero seguramente debe haber andado mucho mejor que No, Pepsi y la que que Coca, ganó ¿no? mucho mercado es la Cunnington, ¿no? Pero y la Cunnington, esa sí que aumentó por debajo de la Claro. inflación. Sale Eh, 1.700 no, y mangos. después el dato llamativo, pero bueno, no me quiero detener tampoco demasiado, pero el tema lácteos. Hay muchos lácteos que están en el interanual muy por debajo Sí. de la Yo, inflación, ¿no? yo Más allá de... sí, Sí, perdón, Montenegro, y- mostré los y- datos de OCLA, que es la sí, cadena láctea, que muestran efectivamente eso, que los lácteos moderaron
bruscamente los aumentos, salvo el caso de los postrecitos, el yogur y el flan, todo Sí, lo sí. que es leche fluida, la de sachet, como la de larga vida, como los quesos, sobre todo el cremoso, están ahora sí, salvo este último mes que estuvieron alrededor de lo que fue la inflación, están aumentando menos que la inflación. Hubo ahí Mirá, una, queso cremoso, 26% de aumento último año, según el INDEC, y la inflación claro, fue 43% por eso. último año. Ahí, obviamente, hay un impacto fuerte de la caída de la demanda, ¿no? Es Claro, decir, sí, sí, sí. que ha habido una caída Y fuerte acordate del consumo. que cuando hablamos con la señora ahí de una fabricante de quesos de la provincia de Buenos Aires que nos decía cada vez más fabricó queso cremoso y menos los otros tipos de queso que son más caros y la gente dejó de consumir. Bueno, ahora con este esquema, ahora vamos a hablar con un experto muy interesante de la Fundación Capital, de Martín Redrado, para ver un poquito si con este esquema vos podés pasar de largo y le garantiza al gobierno el dólar barato. A veces cuando uno dice dólar barato, dólar bajo, dice, pero Montenegro, no, estamos en libre flotación. Sí, sí, está bien, está bien. Está bien, está bien. Libre flotación. Sí, sin reserva del Banco Central, con intervención en el mercado de futuro, con cepo para las empresas. Bueno, está bien, está bien. Ok, todo lo que quieras, ¿no? Emitiendo deuda para que te entren los dólares, con boom de turismo en el exterior. No importa. Eh, lo que digo es, bueno, este esquema, si con la inflación bajando en estos niveles o acelerándose la desinflación, es mucho más sostenible de lo que pasaba antes, ¿no? Cuando la inflación tenía un piso más elevado y estabas obviamente con un Crolimpec que te generaba inflación en dólares todos los meses, ¿no? Y sobre todo Crolimpec del 1%, un hito, 1%. De hecho, ahora el dólar se está estabilizando en un valor de 9% arriba de lo que estaba en abril y tuviste mucho menos inflación desde entonces. Tuviste 2,8 en abril y ahora 1,5, es decir, menos de lo que subió el dólar. Y alguno me va a decir, y bueno, no, pero pará, el dólar exportador es el dólar blend, que era más o menos este. Y el dólar importación hasta fin del año pasado, era el dólar oficial mayorista más el impuesto país, que lo eliminaron. Bueno, está bien, qué sé yo, pero veo la dinámica y ahora veo que, bueno, no es que el dólar me está quedando muy atrás que los precios. ¿Se entiende? Entonces, bueno, si un poco de ese mundo que obviamente Argentina no podía todo el tiempo tener más inflación en dólares, si eso se está reacomodando.